nos vamos a enfocar más que nada en la exploración de abdomen y genitales, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque es una de las cuestiones que necesitamos revisar para pues poder entender o poder hacer un adecuado diagnóstico. Alguien que recuerde cómo se encuentra organizado el abdomen, o bueno, cómo se divide el abdomen para su exploración. ¿Por cuadrantes? Muy bien. ¿Cuántos cuadrantes? Son 9 cuadrantes. Perfecto. Excelente. Exactamente. Entonces, déjenme, les voy a abrir una pequeña imagen. Todavía me atolondro con esto. Ok, entonces aquí podemos ver los 9 cuadrantes que tenemos que revisar. Obviamente, los pacientes en todas las consultas, y es una recomendación que les hago, sean médicos generales o se hagan después especialistas, y es un error común el hecho de no tomar vitales a la paciente. Que porque no hay enfermera, que porque no sé quién, no debe de haber pretexto. Por lo menos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial en todas sus consultas deben de tomárselos, ¿vale? Ya pasando a eso, pues bueno, su exploración física debe ser metódica. Normalmente yo trabajo de cabeza a pies. ¿Por qué? Pues por cuestión de escuela. Hay quien lo hace diferente. Yo la recomendación que les hago es o sigan el método que es el clásico, que es el que les digo que yo utilizo, o usen el método que ustedes quieran. La idea es que siempre lo hagan de esa misma manera para que así puedan revisar adecuadamente a su paciente, ¿vale? Entonces, bueno, siempre cabeza de manera general, no nos vamos a meter en problemas con eso. Tórax, siempre es revisar ruidos cardíacos, en especial si es primera vez de su paciente. Campos pulmonares, más ahorita que está de moda el problema de las infecciones pulmonares respiratorias a nivel pulmonar con el COVID. Entonces, escuchen en los campos pulmonares a su paciente, aunque no tenga síntomas, ¿vale? Acuérdense que muchos pueden ser asintomáticos. Y en siguiente, abdomen, que es lo que estábamos viendo, que es lo que nos vamos a enfocar en este momento. Ahora, hablando de abdomen, ya comentaba, se dividen en 9 cuadrantes, que 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores. Ahora, ¿cómo debe ser el orden en la exploración física en cuestión de qué es lo primero que debemos hacer? ¿Palparlo, escucharlo, percutirlo o inspeccionar? Primero tenemos que inspeccionarlo. Ok, primero se hace la inspección, que es simplemente observarlo, pero no es nomás verlo y decir, ah, sí, chido. No, es ver si no hay tumoraciones obvias, si no hay cicatrices de cirugías, porque créanme que aunque sea, luego les interrogas a los pacientes o a las cirugías que le hayan hecho, no, ninguna. Y ya cuando le ves dices, oye, pues traes aquí un tajo arriba del, más o menos en hipocondrio derecho. Ah, sí, cierto, quitaron la vesícula y no me acordaba. Y te dejan así como de, ándele. Y en el pase de visita te ponen como chiltepín. Entonces, siempre inspeccionen bien si tiene cicatrices, si no tiene cicatrices y alguna tumoración obvia o visible. La forma del abdomen es importante, ¿vale? ¿Qué más? La piel, ver que no haya laceraciones, que no haya alguna situación de este tipo, ¿vale? ¿Dudas en cuestión de la inspección de abdomen? No, doctor. No, doctor. Vale, entonces, pasando después de la inspección, ¿qué es la siguiente maniobra que se debe de hacer? La auscultación. Perfecto. Muy bien, Gwendolyn. La auscultación. Esta auscultación, pues obviamente se hace con el pinar. Perdón, problema de ginecólogo. Con el estetoscopio, ¿vale? Entonces,
¿Qué esperamos encontrar en la auscultación? Los ruidos que escuchamos. Ruidos peristálticos. Bien, Oliver. Los ruidos peristálticos. ¿Estos qué les debemos de valorar, Oliver? La cantidad y la frecuencia. Okay. La cantidad y la frecuencia. Ok. La intensidad. Ajá. Es también importante. Entonces, tanto la cantidad, la frecuencia, la intensidad y, entre comillas, y ahí es un poquito difícil de definir, la calidad del movimiento peristáltico. Siempre que pongan un estetoscopio van a escuchar estas características. Uno, ¿qué tantas veces se mueve? Esto en pacientes posquirúrgicas o en algunas situaciones va a haber disminución o puede haber aumento, por ejemplo una diarrea, ¿vale? La frecuencia, no es lo mismo que se mueva cada 2, 3 segundos a que se esté moviendo todo el tiempo, aunque lo ideal es que sea un movimiento prácticamente continuo. Ahora, la intensidad. Hay momentos en que es difícil de valorar porque depende del estetoscopio y también depende del panel adiposo que tenga tu paciente y el sello que haga la campana, en fin. Pero conforme lo estén escuchando, van a poder ver que la intensidad o la fuerza con la que se hace el sonido varía de paciente a paciente. En pacientes complicados, como por ejemplo una diarrea, los movimientos intestinales son muy, muy fuertes. Hay pacientes que incluso que tienen, tengo una paciente que tiene síndrome de colon irritable y cuando se estresa, la paciente se le puede oír los movimientos intestinales a distancia, a medio metro se le escucha del movimiento intestinal. Entonces, bueno, eso ya es una intensidad muy aumentada y no es normal, ¿me explico? Y la otra, la calidad o el tipo de movimiento, de sonido intestinal. No es lo mismo un movimiento, como les diré, de lucha. Es que es difícil definir este tipo de movimientos. Son movimientos muy intensos, con tonos muy agudos. Incluso hay movimientos tan bruscos que hacen tonos metálicos, como si estuvieras chocando dos metales. De repente se oye y se oye como un golpecito, como si estuvieras golpeando dos metales. Entonces, todas esas características deben de escucharlas. No me voy a meter muchísimo más en ese detalle de las diferentes patologías que puedan generar esto. Pero bueno, generalmente los movimientos de lucha, los movimientos metálicos, son de pacientes con alguna obstrucción relativamente reciente o con una distensión abdominal reciente que les está produciendo un aumento importante. Por ejemplo, en fases iniciales de la apendicitis es esperado encontrar este tipo de movimientos bruscos, cierto tono metálico. Posteriormente va a disminuir el movimiento intestinal y la intensidad va a ser mucho más fofa, es como un soplido, como un solamente, ¿me explicó? Entonces, les digo que es difícil de definir, esto es con la práctica y de estar escuchando y escuchando, ¿vale? Ahora, la auscultación se debe hacer de preferencia en los 6 cuadrantes, en cada uno de ellos. ¿Qué motivo? Porque en cada uno de ellos tenemos diferentes órganos y que pueden estar afectados de diferente manera dependiendo la patología, ¿vale? Ok, Vania, ahorita lo checo. Gracias, doctor. Ya quedó. Ok, entonces continuando con esta situación del abdomen. Ya se me movió. Ok, entonces continuando con esta cuestión del abdomen, es importante revisar los 6 cuadrantes.
Si hay quienes lo dividen en dos, en cuatro, el abdomen y revisan nada más. Pero en pacientes que tengan realmente complicados o que tengan un dolor abdominal, yo les recomiendo revisar cada uno de los cuadrantes, ¿vale? Así como se hace en la palpación. Ahora continuamos con lo que sería la palpación de lo que es el abdomen. ¿Cómo se debe de hacer la palpación? Tenemos una paciente con dolor, con un abdomen doloroso. ¿Cómo debemos hacer la palpación? ¿En qué cuadrante debemos empezar? ¿O es lo mismo empezar desde fosa ilíaca a hipocondrio, de hipocondrio izquierdo a derecho, o de adentro, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera? ¿Cómo lo harían ustedes? Doctor, ¿no se sugiere que sea de arriba a abajo, de izquierda a derecha? Es una buena forma de hacerlo, Iván, y es cierto, en los libros de propedéutica te van a recomendar eso. Yo generalmente hago ese tipo de exploración si el abdomen no es doloroso. ¿Por qué motivo? Porque si lo haces así, de arriba abajo y de derecha a izquierda, no se te va a olvidar ningún cuadrante. Esa es la idea. De nuevo, otra vez lo que estábamos hablando de que seamos metódicos. Yo tengo por escuela otro tipo de exploración cuando el abdomen es doloroso. Cuando el abdomen es doloroso, la recomendación que me hicieron ahora sí que por escuela y que realmente a mí me ha funcionado, es que se inicie la exploración en la parte más como alejada de donde está el dolor. Un ejemplo, si el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, yo inicio la exploración en el hipocondrio izquierdo y me voy por cuadrantes, primero el izquierdo, después el epigastrio, flanco, hipocondrio derecho, mesogastrio, fosa, hipogastrio, flanco y ya llego a la fosa ilíaca. ¿Por qué motivo? Porque si tú empiezas en manera ordenada, si el dolor, por ejemplo, viene el hipocondrio derecho y tú siempre empiezas ahí tu exploración y primero exploras esto, ya dejas al abdomen sensible. Entonces, el paciente ya después de haberle explorado la zona más dolorosa, incluso en fosa, aunque estés tocándole la fosa ilíaca derecha y el dolor sea en el hipocondrio, el paciente o la paciente ya va a tender a estar con tensión en el abdomen, con defensa muscular, con muchísimo más molestia y no va a permitir el revisar e identificar el punto exacto de dolor. ¿Me explico? Muchos pacientes luego les tocas otro ejemplo que me ha tocado es que les empiezas a hacer les revisas la fosa ilíaca derecha, le haces todas las maniobras apendiculares, ok, sale, y empiezas a revisar, por ejemplo, mesogastrio, y dices, chin, pero aquí también tiene ya rebote, y aquí ya también tiene bien marcada la defensa muscular, y ya tiene, ¿cómo se llama? Y ya te dice que también le duele ahí muchísimo. ¿Me explicó? Porque en el abdomen, cuando lo revisamos, provocamos dolor. Cuando un abdomen duele y nosotros lo revisamos, aumentamos el dolor. Entonces, eso hace que ya el paciente o la paciente te diga, oiga, ¿dónde le duele todo el abdomen? ¿Me explico? Entonces, bueno, por escuela yo lo manejo así. A menos que no haya dolor, entonces sí lo manejo como estábamos comentando. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, ¿dudas con esto? No. Y si no hay dudas, ahora recuérdenme cuáles son los datos que necesitamos checar de abdomen complicado. O sea, ¿cuándo tenemos que saber, cuándo podemos decir que una paciente o un paciente tiene lo que se llama abdomen agudo, un abdomen complicado? ¿Cuáles serían los signos de un abdomen complicado?
podría ser, bueno, primeramente dolor, ¿no, Doc? Náuseas, vómitos, no sé, No, tensión abdominal. no. Eso puede ser hasta porque el paciente comió unos tacos en mal estado y tiene diarrea, y eso no es un abdomen complicado. Un abdomen agudo, estamos hablando de un abdomen de un abdomen que es urgencia médica, que puede llevar al paciente a incluso incluso la muerte. O sea, una apendicitis, Pues, por ejemplo, un pico. Ajá, ¿sí? en la exploración abdominal, lo que se encontraría Ajá. sería rigidez abdominal, Ok. aumento de la sensibilidad, o sea, encontraríamos hiperestesia e hiperalgesia, Bien. tanto aumento de la sensibilidad Esta- como aumento de dolor. ¿Y ese cómo cómo lo presencia de valorarías, líquido. María? ¿Cómo valorarías Por la ejemplo, hiperalgesia? Pues entiendo que se valora tanto con palpación como con instrumentos que se deslizan sobre la superficie del abdomen, como por ejemplo, Ándale. los martillitos de exploración traen como unos cepillitos, se puede con eso. Sí, muy bien, muy bien. De hecho, esa era o sea, la idea era esa, que lo aterricemos un poquito, porque a veces se queda así como de, valoras la hiperalgesia. Ajá, ¿y qué es eso? Yo lo que hago, literal, está el abdomen, no sé si vean mi mano, sí, y lo que hago es esto con el abdomen. Lo acaricio. Le acaricio con la punta de los dedos, acaricio el abdomen. Esto en un abdomen complicado les causa dolor, en especial en la zona donde esté el punto máximo de dolor. Si tú acaricias así de manera muy suavecita el abdomen, les causa dolor. Esa es la hiperalgesia. ¿Me explicó? ¿Lo puedes hacer con un martillito? Claro que lo puedes hacer con un martillito. No siempre traes el martillo o bueno, luego no lo tienes a la mano, lo que sea. Lo puedes hacer con la punta de los dedos nada más, ¿vale? Entonces, ese es un muy buen dato. También comentabas, María José, que te interrumpí, perdón, el abdomen en madera o aumento del tono muscular. Ese también es un muy buen dato y es importante que lo observen. ¿Cómo lo vamos a observar? ¿Cómo valorarían el abdomen en madera o la respuesta muscular de defensa que le llamamos del abdomen? ¿No? Bueno, no importa, es un punto fino. El abdomen, cuando nosotros... ¿No? Bueno. Entonces, cuando nosotros revisamos el abdomen y el abdomen duele, de forma refleja o de forma de protección, lo que nosotros hacemos es apretar los músculos del abdomen, ¿me explico? Entonces, esto hace que la fuerza o el impulso que pudiera venir del exterior hacia el interior se frene en la pared abdominal y no pase a la cavidad abdominal. El problema es cuando los intestinos o los órganos están muy sensibles, hay una reacción refleja para proteger estos órganos de manera exagerada. Yo no lo Las pacientes y los pacientes. ¿Repetirlo, por favor? A ver, espérenme, porque sí creo que tengo mala conexión. Espérenme, déjenme, me conecto a la red. ¿Ya está? ¿Me escuchan mejor? Sí, ya está mejor. Sí, doctor. Ok. Vale. Entonces, les comentaba, ¿qué es lo que sucede con
esta respuesta muscular. Todos, cuando nos duele el abdomen, si alguien llega y nos lo pica o nos lo presiona, vamos a apretar la panza, o sea, vamos a apretar los músculos. ¿Por qué? Porque pues, es una forma de protegernos. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos valorar esta situación? Hay dos formas muy simplonas y que te dices, ay, ¿a poco sí? Pero sí funciona. Uno, desde que tocas el abdomen, sientes el tono de los músculos. Ahora, conforme vas explorando, lo que debes hacer es distraer al paciente. El músculo esquelético, recuerden que es un músculo consciente. Entonces, para diferenciar el hecho de que tu paciente esté apretando el abdomen porque está sintiendo que tú lo revisas y está nervioso o siente que le va a doler, lo que debes hacer es empezar a preguntarle una serie de cosas. De lo que ustedes quieran, hasta de la misma, de cuándo empezó el dolor o lo que sea. ¿Qué es lo que va a pasar? Desviamos la atención del cerebro de que le están revisando el abdomen a la idea que le estás pidiendo y a que hable. Entonces, todo ese proceso hace que el tono del abdomen disminuya la parte consciente y entonces sí se pueda valorar la defensa muscular en el aspecto de que al hacer la exploración media y profunda, ver si el músculo realmente se contrae inmediatamente en el momento que nosotros lo tocamos o si ya de por sí está contraído, que ya sería un abdomen en madera, ¿me explicó? Un abdomen que casi no permite la exploración porque está en su punto máximo de contracción. Este abdomen en madera es como cuando hacemos, si se ponen en una posición parecida haciendo abdominal y se tocan la pancita, van a poder ver esta tensión, así se siente el abdomen de madera. Ahora, el abdomen en madera no se puede no presentarse en todo el abdomen, puede estar más o menos y generalmente está como que más enfocado hacia el área del dolor. Si la paciente le duele más el flanco derecho o la fosa ilíaca derecha, tiende incluso a engatillarse, la posición de gatillo es una posición dolorosa en la que la paciente se inclina y trata de contraer el oblicuo del abdomen y disminuye la distancia entre las costillas y la fosa ilíaca para tratar de proteger esa zona, ¿me explico? Entonces, ese es un dato importante también, el ver si el paciente o la paciente cuando la revisamos se engatilla o si desde que llegamos ya está engatillado, eso ya es pues un foco rojo, podríamos llamarlo. ¿Qué otros signos de irritación peritoneal o de abdomen agudo conocen? ¿El del latigazo? Ok, ¿ese cómo se maneja? Es cuando presionas tu mano en el abdomen y lo sueltas y el músculo de cierta forma se contrae y le genera dolor. Ok, yo lo conozco más como rebote, pero bueno, es más o menos la misma idea. Es exactamente, se hace una compresión suave, lenta del abdomen, está el abdomen, hacemos una compresión suave, lenta, presionamos fuerte, va a doler, tenemos que mantener esa presión unos segundos y después de mantener esos segundos soltamos de manera relativamente brusca, porque si lo hacemos muy brusco, promovemos esta mala sensación y entonces se puede confundir. Y los pacientes, exactamente, uno de los signos que podemos ver es que aparte de la cuestión del rebote, se contraiga de manera refleja el abdomen, que en el momento que retiramos el abdomen hace esto, así como un espasmo. Eso es un dato de irritación peritoneal. ¿Qué otros signos o datos vamos a buscar? La disminución o ausencia de peristalsis. Muy bien, disminución o ausencia de peristalsis es un dato ya muy importante de irritación peritoneal y una de las urgencias más marcadas también.
permítanme un segundo. Voy a seguir. Sí. Bueno, entonces estábamos en esta situación. Ahora, hay algunos signos especiales que vamos a tener que ver en algunas patologías. Entre ellas, pues bueno, tenemos lo que es la topografía del abdomen, que ya vamos a volver a ver esta imagen, que es importante para que tengan una idea de más o menos, y vuelvo a insistir, más o menos se pueda valorar. No sé si ven mi cursor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de valorar o qué órganos estamos valorando dependiendo de la posición o del área que estemos revisando? Hipocondrio derecho, que valoramos hígado, y valoramos lo que es vesícula biliar. Ahora, recuérdenme qué signos son característicos de una colecistitis que obviamente genera dolor. ¿Cuáles serían los datos importantes para hacer un diagnóstico? Uno de los signos Morphy. Morphy, exactamente. Entonces, el signo de Morphy, que es la compresión por debajo del reborde costal. Hay autores que refieren que lo que hay que hacer es pedirle a que la paciente exhale de manera continua y poder clavar la mano ligeramente, obviamente no tampoco es rascarle el hígado, abajo de las costillas para presionar la vesícula biliar y generar este dolor, ¿vale? Ahora, el Morphy puede venir con rebote, ¿eh? Y esto es un dato de una colecistitis aguda complicada, ¿me explicó? Entonces, cuidado con eso. En epigastrio, pues estamos valorando lo que es estómago y aquí falta otro órgano que no se ve aquí en esta imagen. ¿Cuál es? Que también es una urgencia abdominal. Páncreas. Páncreas. Perfecto, exactamente. El dolor epigástrico de manera intensa tiene que descartarse pancreatitis, ¿vale? En especial, ¿qué características tiene el dolor de pancreatitis? ¿Se irradia hacia la espalda? Muy bien, se irradia, excelente. No tengo tu nombre, pero bueno. Ana. Ana, muy bien, Ana. Exacto, se irradia hacia la espalda, entonces es un dolor que le llamamos transfictivo, que va desde el epigastrio, déjenme quito para que me vean, ahí está. Entonces el dolor viene desde el epigastrio hasta prácticamente hasta la espalda, y una característica importante es que viene en hemicinturón, y generalmente la verdad es que estoy al revés, el dolor va de el centro hacia la izquierda. Entonces el paciente siente como si lo estuvieran comprimiendo o le estuvieran quemando toda esta zona del flanco hasta ¿cómo se llama? El hipocondrio izquierdo, ¿vale? Entonces ese es importante. También, obviamente, pues un signo de rebote o una defensa muscular aumentada, pues son datos que te hacen sospechar todavía más, ¿vale? Esa es una forma de poder diferenciar, por ejemplo, una gastritis,
que puede ser también una de las causas más comunes de epigastralgia. Y nada más como de escoleta, en pacientes embarazadas, ¿qué patología hay que descartar si la paciente tiene epigastralgia? Aparte de gastritis. ¿Una ruptura uterina? No. No tiene que ver con el útero. Tiene que ver más con una alteración en la presión y en problemas de hígado y riñones. Vale, pues no se preocupen. Seguramente lo van a checar en obstetricia. Se llama el problema una preeclampsia o un signo de eclampsia. El HELP es una complicación de la preeclampsia en la que hay alteraciones metabólicas, ¿vale? Pero bueno, también en el HELP es común la epigastralgia, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay una hemorragia a nivel de la cápsula de Gleason del hígado y entonces genera mucho dolor, ¿vale? Entonces el dolor puede ser generado más que nada en el epigastrio, porque acuérdense que gran parte del lóbulo los lóbulos izquierdos del hígado pues están sobre el epigastrio, ¿vale? Y aquí es donde empieza el ejemplo que les quería yo dar, que a pesar de que en los cuadrantes está dividido más o menos por órganos, esto no siempre es tan fácil, ¿vale? Entonces, sí, ya vi que ya son las 8. Bueno, entonces, ok, vamos a continuar con esto el próximo lunes. Yo espero ya terminar con la exploración física el lunes y empezar con pubertad el miércoles, ¿vale? Ya está el equipo ya están divididos por equipos, ¿verdad? Ya, doctor. Entonces, lo único que falta creo que es que les repartiera temas. Ya me parece que ya hay un equipo que va a dar pubertad. Entonces, pues eso no hay problema. Sí, Carlos, ahorita les pongo asistencia a todos ustedes, ¿vale? Entonces, pues nada más, ¿vale? Entonces, revisen otra vez exploración de abdomen, vamos a terminar con esto. Quiero que revisen, vamos a dar un pequeño repaso muy práctico de apendicitis, de exploración de apendicitis, de exploración en enfermedad pélvica inflamatoria, échenme un dato, ¿vale? Y en anexos torcidos, que son de los más comunes ginecológicos que generan abdomen agudo, ¿vale? Y ahí va muy relacionado con ectópico. Entonces, échense una revisada de los datos de irritación peritoneal, en especial en fosas ilíacas y en hipogastrio, y cómo se pueden valorar, ¿vale? Porque sí me interesa que sepan diferenciar un abdomen no complicado a un abdomen complicado. Y la verdad es que generalmente lo que más nos da guerra pues es hipogastrio, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas o preguntas, nos vemos el lunes, ¿vale? Y ya, ahora Rosas, ahorita.